Ahora miraremos dos más ejemplos de resolución de ecuaciones racionales. Normalmente comenzaríamos identificando los valores de x que hacen que el denominador es igual a 0 y excluyen los valores porque tenemos división por 0 que no está definido, y aviso para este primer ejemplo no hay variables en el denominador, y por lo tanto no hay valores de x para excluir. Siguiente queremos quitar las fracciones de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por un denominador común. Hopefully el menor denominador común. Mirando los denominadores de 12 y 4, el menor denominador común sería 12. Desde 12 exhacemos el múltiple más común de 4 y 12, sin embargo, si tenemos pega, podríamos usar 12 por 4 o 48, para limpiar las fracciones de la ecuación. Para empezar multiplicando ambos lados de la ecuación para el 12. Así teníamos 12x la cantidad de x más 7 12. Igual 12x la cantidad de x. 8 4. Si es útil podríamos escribir 12 hexanewtones forma de fracción como 12 1. Aviso en el lado izquierdo 12 simplifica a 1 y en el lado derecho, 4 y 12 compartir un factor común de 4, 4 simplificaría 1, y 12 simplificaría a 3. Así que ahora tenemos x más 7 es igual a 3 por la cantidad de x, 8. Así que ahora aclaramos a los padres y solucionamos para x. Tenemos x más 7 es igual a distribuimos, tenemos 3x, 24. Para el próximo paso obtenemos los términos x en un lado. Restemos 3x en ambos lados. Para tener 2x más 7 igual menos 24, restar 7 hexanewtones a ambos lados. Así teníamos 2x igual esto sería que, menos 31. Dividir ambos lados por menos 2. Y tenemos x igual más 31 mitades. Ahora vamos a verificar nuestra solución graficando. Para hacer esto, introduciremos el lado izquierdo de la ecuación en y1 y en el lado derecho de la ecuación en y2, gráfico ambas funciones en el plano coordinado, y verifique nuestra solución encontrando el punto de intersección. Debemos reconocer 31 medios como 15.5. Solo verifiquemos eso. 31 dividido por 2 porque cuando encontramos el punto de intersección, la calculadora nos dará la forma decimal, no la forma de fracción. Ahora pulsaremos igual, y para y1 tendremos la cantidad de x más 7 hexanewtones parentes dividido por 12 enter y2 será la cantidad de x, 8 hexanewtones parentes divididos por 4. Ahora la coordinación x del punto de intersección será 15.5. Así que no podemos utilizar la ventana estándar. Aviso si intentamos presionando 6. No vemos el punto de intersección. Está en algún lugar más allá de la pantalla. Avisamos como también podemos cambiar los valores en el eje y para obtener una mejor vista. Presione la llave de la ventana. Cambiemos el mínimo y a 5 y amplíe el máximo y a 20. Y cambiemos los valores y dedica menos 5 a 5. Si esto no funciona, siempre podemos volver y cambiarlo de nuevo. Intentemos presionar el gráfico. Así que estamos buscando la coordinación x. En este punto de intersección aquí, presione el segundo rastreo para la opción 5 del menú de cálculo porque solo tenemos dos curvas en el plano coordinado. Podemos presionar entrar 3 veces. Enter, enter, enter. Aviso de cómo verificar nuestra solución es correcta. Mirando nuestra segunda ecuación racional, aviso como x no puede igualar menos 5 porque si lo hace, tendríamos división por 0 que no está definido. Entonces, si obtenemos una solución de x igual menos 5, debemos excluir ese valor. Ahora antes de borrar las fracciones a través, avise como tenemos un 9 a la izquierda y un 6 a la derecha. Vamos adelante y restate 6 hexanewtones ambos lados para simplificar esta ecuación. Use la ecuación en la forma 3 igual 5 dividida por la cantidad de x más 5.
Y aviso, en este formulario podemos ver cómo el denominador común sería x más 5. Así que ahora multiplicaremos ambos lados de la ecuación por x más 5. Tenemos 3x más 5 iguales 5 divididos por la cantidad x más 5 x más 5. Si queremos, podemos escribir x más 5 hexanewtones forma de fracción como x más 5 1. Aviso, en el lado izquierdo ahora tenemos 3x más 15 cuando distribuimos, y en el lado derecho x más 5 simplifica el 1 que nos deja con 5. Ahora resultaremos 15 hexanewtones ambos lados para resolver por x. Esto nos da 3x igual menos 10. El último paso divide ambos lados por 3 y tenemos x igual menos 10 terceros. Y otra vez vamos a verificar nuestra solución graficando. Podemos usar este formulario de la ecuación o este formulario aquí. Vamos adelante y utilice este formulario aquí para que ingresemos sub 1 igual 3, y sub 2 igual este cociente aquí. Obtengamos el valor decimal de menos 10 terceros, que es menos 3.3 repetición. Así que esto debe ser la coordinación X de nuestro punto de intersección. Ahora presionamos y igual borrar las ecuaciones anteriores e ingresar las nuevas ecuaciones. Soy sub 1 igual 3, enter, y sub 2 sería 5 dividido por la cantidad x más 5. Necesitamos x más 5 hexanewtones paréntesis y vamos a la ventana estándar presionando SOM 6. Así que estamos buscando la coordinación X del punto de intersección aquí para presionar el segundo rastreo para una opción de cálculo 5. Aviso cómo se alinea la primera curva, que es buena. Presionamos Enter. Aviso cómo estamos en la pieza correcta. Si estamos abajo aquí, queremos usar la flecha correcta para saltar a la pieza correcta. Ahora pulsaremos Enter y Enter otra vez y avisar cómo verifica nuestra solución. Espero que hayas encontrado esto útil.